vómitos biliosos, la distensión abdominal no va a estar presente porque no alcanza a priorizar el aire como para generar una... Por ahí se puede ver en el epigastrio un poquito de distensión por la cámara gástrica, pero no suele ser uno de los signos más específicos. El colon por enema va a ser normal y se puede llegar a pedir alguna ecografía, que también es inespecífica, si durante la vida fetal, nos va a mostrar polidramnios, que puede ser como un signo inespecífico, pero que nos puede estar indicando alguna atresia alta. Mientras más alto sea la oclusión, más polidramnios hay en las ecografías prenatales. Tengo una pregunta. Sí. ¿Está la posibilidad de que también haya una ictericia poshepática, si no hay permeabilidad en el intestino? La verdad, no sé contestar. Creo que no, Pablo, no sé si tiene, creo que no tendría por qué tener relación. ¿Una ictericia poshepática? Sí, no, generalmente no. La verdad que no está escrito por lo menos. Ok. Eso era. Gracias. Bueno. En general la ictericia cuando la presión en la vía biliar, no en el tubo digestivo. Claro, son dos cosas distintas. Digamos, una ictericia poshepática, estamos hablando de un cuadro de colestasis poshepático, lo puede dar un cálculo porque es un coledociano, o en los casos de los chicos podemos sospechar en otra patología que pueda ser neonatal, pero si no, nunca da un cuadro obstructivo intestinal. Lo único que combina en el adulto, que por ahí ustedes van a ver en los abdómenes agudos oclusivos, son los que nosotros llamamos ilio biliar. El ilio biliar nos habla de un cálculo que progresó por una fístula, por el cisto duodenal, que después siguió y que desencadenó una obstrucción intestinal. Pero estamos hablando de una patología de los adultos. Nada que ver con lo infantil. Con lo infantil no, son dos cosas totalmente distintas. Sí, tal cual. Sí, preguntaba más porque por ahí al no estar permeable el intestino, podía pasar que se esfuerce la reabsorción de bilirrubina, pero es buena pregunta. Bueno, al contrario, cuanto más alto vos tengas una atresia, por ejemplo, que se dan por encima de la ampolla, van a tener lo mismo que bueno, no hablamos todavía de la parte del síndrome pilórico y demás, pero va a ver que no va a tener contenido biliar, pero que sea bien alto, y el hecho de que ya tenga contenido biliar, te va hablando de que sea más baja la oclusión. Pero es igual como hiperbilirubinemia. No, hiperbilirubinemia no. Ok, era esa nomás, muchas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos con el cuadrito comparativo. En las atresias yeyuno-ileales también vamos a tener vómitos biliosos, también puede haber distensión abdominal acá porque hay más segmento de intestino permeable, ¿sí? Lo que vamos a ver en la radiografía simple de pie van a ser más niveles hidroaéreos, el colon por enema suele ser normal, ¿sí? En cambio en las atresias de colon ya hay vómitos, mucha distensión abdominal, muchos niveles hidroaéreos en las plaquitas, ¿sí? Y lo que se puede ver en el colon por enema es un microcolon hasta el sitio de oclusión. Era lo que hoy charlábamos un poquito. Esos son todo lo que generan abdómenes agudos oclusivos mecánicos. Después también acá va a comparar lo que es la enfermedad de Hirschsprung, que es una patología muy frecuente en nuestra población de infantes, que genera un abdomen agudo oclusivo, pero de causa funcional, ¿sí? Bueno, después lo vamos a charlar, ahora no viene mucho al caso, ¿sí? Bueno, ¿alguno se anima a decir lo que ve en esta plaquita? ¿Y algún diagnóstico presuntivo? O por lo menos es una placa de... Una radiografía de tórax, de frente, donde se puede ver una atresia de esófago. Una atresia de esófago, muy bien, Camila. Perfecto.
No tiene fístula distal esta atresia, porque si la tendría, veríamos la cámara gástrica, un poquito de aire distal, y acá no hay cámara gástrica. Simplemente se ve la sondita que ahí se vuelve, porque no hay permeabilidad y no hay aire distal. Hay un silencio total. Muy bien. En esta, que hoy charlamos un poquito. ¿La doble burbuja? Ajá, muy bien. En la doble burbuja, ¿y qué pensás que puede llegar a ser? Atresia duodenal. Muy bien, una atresia duodenal. Muy bien. ¿Esto? Niveles hidroaéreos. Ajá. ¿Algo más que veas que te llame la atención en la plaquita? O sea, no sé si ven acá que hay falta de aire distal, o sea, claramente llega el aire hasta cierto nivel y después hay una oclusión total. Esto es una atresia de Ilion. ¿Y esto? Este es un colon pareneo. Muy bien. ¿Y te llama la atención algo acá? Que también, que el contraste llega hasta un momento nomás. Claro. Hasta un lugar. Claro, y que es muy pequeño, es un microcolon por defuncionalización, también una atresia ilial. Ven que acá pasa la válvula ileocecal y se pinta un poquito lo que es el ilion distal, ¿sí? Y el colon está chiquitito por defuncionalización. No siempre pasa la válvula ileocecal, pero bueno, en este caso sí. Es el microcolon que les decía. Y este... Lo mismo, también se ve como una detención del contraste. Claro, esta es una atresia. ¿Se animan a decir algún diagnóstico? ¿Colónica? Perfecto, de colon. Ves que ahí pasa el contraste, el colon chiquitito por defuncionalización y llega hasta ahí, hasta el ángulo esplénico y no progresa más. Muy bien, una atresia de colon. Y esto también es contraste, pero por vía superior. ¿El signo de la doble burbuja o no? Sí, muy bien, Camila. Entonces, De doble. Atresia duodenal. perfecto, atresia duodenal, ¿sí? Esto es un contraste o sea, le dan con mamadera o una sondita, se pasa un poquito, o sea, un tránsito intestinal que le llamamos, y se ve el signo de la doble burbuja. Muy bien. Bueno, el tratamiento de... ¿Alguna otra preguntita sobre los métodos diagnósticos, chicos? Si no, vamos a hablar muy poquito de lo que es el tratamiento de este tipo de malformaciones, de las atresias, ¿sí? Una de las posibilidades es que se pueda hacer una anastomosis término-terminal, ¿sí? Unión de ambas bocas, de lo que es el segmento proximal del distal. Esto se puede llegar a hacer si obviamente las dos boquitas tienen calibres similares que permitan esta sutura entre ambas, ¿sí? Que no siempre es posible. Fíjense, generalmente nos encontramos con esto, el extremo proximal bien dilatado y un extremo distal chiquitito por defuncionalización. Lo que se puede llegar a hacer acá es una modelación, o sea, de la boca distal, se abre un poquito por su cara antimesentérica para ampliar la boca y poder unirla. O lo otro que se puede hacer es modelar el extremo proximal, ¿sí? Disminuyendo el calibre para que queden congruentes ambos extremos. Y se puede hacer una anastomosis término-terminal. Todo esto mientras la vitalidad intestinal esté conservada
y se llega a un buen calibre del extremo distal que suele ser hipoplásico. Sino otra de las cosas que también solemos hacer es una ostomía tipo Santulli, ¿sí? Este extremo proximal dilatado se lleva a la piel, ¿sí? Queda un ostoma, y este extremo distal hipoplásico se lo anastomosa, acá, lateral. Esto lo que hace es permitir que la mayor parte de materia fecal salga hacia la bolsita de ostomía y un poco va a ir pasando hacia distal. ¿Qué nos permite esto? Que este extremo que estaba hipoplásico por desfuncionalización, digamos, porque nunca pasó nada, pueda funcionalizarse. Y otra de las posibilidades es una ostomía en caño de escopeta o terminal, ¿sí? Esto generalmente hacemos más Santulli en lo que son las atresias. Porque esto no nos permite funcionalizar el extremo distal que va a estar hipoplástico, pero bueno, es una posibilidad también. Se hace la ostomía funcionalizante, que es el extremo proximal, y una fístula mucosa, que es el extremo distal. Una pregunta. Sí. En el caso de la ostomía de Santulli, una vez que ya está funcionalizado el extremo distal, ¿después hacen el cierre de la ostomía o siempre va a quedar con ostomía? No, después se hace el cierre de la ostomía. Incluso a veces lo que hacemos con los niños es ponerle alguna gasita o tratar de alguna manera de ocluir esto para forzar todo el pasaje hacia distal. Y a veces vienen las mamás y te dicen, mira, prácticamente ya no viene nada por la bolsita, hace todo por la cola y en ese momento lo cerramos. Pero no, siempre se cierra, o sea, se trata de, generalmente se reseca este segmento y se unen estas dos boquitas para hacer la anastomosis. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Nuestro tutor ahora estamos cursando pediatría, y nuestro tutor nos dijo que una de las causas de ictericia era la atresia de vías biliares. ¿Existe eso? ¿Es frecuente? Sí. Eso después vamos a dar una clase de atresia de vía biliar. ¿Sí? Yo esto no lo puse porque era atresia intestinales, lo que es el tubo digestivo. La atresia de vía biliar es una de las causas más frecuentes, te diría, de ictericia, de aumento de la bilirrubina directa en los neonatos. Bien, buenísimo. Eso lo vamos a dar después, ¿sí? Pero Muchísimas gracias. Genera otro cuadro. Claro, sí, está bien. Pensé que entraba en esta clase, por eso preguntaba. No, después hay una clase bueno. de eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ahí, muy buena, Nati. El detalle interesante de lo que dice Nati es que todo lo que vieron hoy es de recién nacido. O sea, todas esas placas, ustedes lo tienen que hacer pensar en esta patología cuando estemos hablando de un recién nacido. Porque si esa misma placa de niveles hidroaéreos, así como de intestino delgado, la tiene un chico de 3 años, claramente no tiene una atresia intestinal, porque un chico que hasta los 3 años comió, tuvo deposiciones, etc. O sea, abdomen agudo oclusivo del recién nacido, con esa placa, ustedes lo primero que tienen que pensar es en todo esto que le decía la Nati. Buenísimo. Podríamos decir que aparecen los signos / síntomas hasta las 48 horas. Sí, generalmente las atresias altas aparecen más temprano, entre las 2 y 24 horas, ¿sí? Y en las bajas sí, hasta las 48 horas, más o menos. Más allá de eso, como que descartamos estos posibles diagnósticos. Sí, bueno, es muy delgada la línea por ahí, no es porque tenga 3 días no va a ser una atresia, y porque tenga 2 sí, pero bueno, es en las primeras horas de vida que se va a expresar. Gracias. Estamos hablando de obstrucciones intestinales neonatales, que no son las únicas causas de las atresias. Hay estenosis, hay membranas, hay muchas causas que pueden generar obstrucciones en el tránsito intestinal. La clase exclusivamente la damos de lo que es la parte de atresia intestinal, que justamente hace referencia a la clasificación que puso Natalia, donde hay una irrupción completa del tránsito intestinal.
Por eso, lo que sea estenosis, que sea membrana, por ahí la clínica puede extenderse un poco más y recién encontrarlo después de la semana. Hemos operado a un nene que prácticamente tenía casi un mes y tenía una estenosis a nivel de ilirio, pero la atresia no, la atresia da la sintomatología enseguida, desde primeras 24, 48 horas ya tiene la sintomatología. Y lo que tiene particularidad, que justamente por eso muchas veces se usan estas ostomías como el Santurli, es que el intestino distal a la atresia es un intestino que no se transitó. Entonces es un intestino inmaduro. Uno por ahí no puede de golpe anastomosarlo porque tiene un diámetro que es mucho más chico, como lo mostraba la foto recién, y entonces tiene que ir permitiendo que el pasaje vaya siendo lento, vaya siendo progresivo, vaya haciendo que las células absortivas empiecen a desarrollarse, es decir, que madure ese intestino. Y así, en forma distal, el mismo va a adquirir toda su capacidad de absorción y demás, y entonces esa ostomía que es temporal, es decir, la va a tener durante un tiempo, solo va a dejar de funcionalizar a medida que hacia distal empiece a tener tránsito y empiece a tener deposiciones. Como lo muestra ahí la foto, cómo va pasando todo eso a nivel distal. Estamos entonces, la clase de hoy básicamente es de lo que es la parte de atresia intestinal. Después vamos a dar la otra de atresia de vía biliar, creo que están interesados con lo que es la parte de vía biliar, les ha hablado el pediatra, pero ya es otra clase, es otra cosa, otra patología que afecta exclusivamente vía biliares. Acá estamos hablando de patología que afecta el intestino del recién nacido y en particular atresia. Esta atresia intestinal le dan un cuadro oclusivo intestinal, y la atresia vía biliar era un cuadro de colestasis. Claro. O sea, obstrucción biliar, que es otra cosa. Y, bueno, y como le decía Pablo, como estas atresias son de obstrucción completa de la luz del intestino, dan clínica rápido. Cuando vos tenés, por ejemplo, una estenosis, la estenosis ocluye parcialmente. En general, puede ser total, pero en general es parcial la oclusión de la luz. Claro. Por eso el chico un tiempo come, un tiempo tolera, un tiempo tiene deposiciones, no se distiende tanto, hasta que cada vez va aumentando más el volumen de la ingesta y es como mucho más paulatino la presentación de la clínica. Claro. Estas son obstrucciones intestinales mecánicas neonatales completas. ¿Estamos? Ese sería el término que define a la atresia intestinal. Muy linda la clase, Natalia. Bueno, gracias, Pablo. Gracias, Loli. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahí en el tratamiento vos mostrás cuando están separados